Na música, porque temos outro lado do fio telefónico a Cristian Delgado. El é enxeñeiro de telecomunicacións e con el imos a falar, bueno, pois dese novo termo que coñecemos, que vemos últimamente nos medios de comunicación, que é o blockchain, que tal e como coñecíamos hai unhas semanas, comeza xa a chegar a Galicia. Cristian Delgado, moi bons días, moi buenos días. Buenos días. Buenas, Raquel, a todos. Queríamos, bueno, pues conocer un poquito más sobre el blockchain porque conocíamos hace unos días por un reportaje en un conocido medio de comunicación que empieza a llegar a Galicia y los gallegos empezamos a utilizar este término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de blockchain? Bien, pues para entenderlo es un término un poco técnico, está bastante en los medios de comunicación, es un término un poquito complicado técnicamente, pero para entenderlo yo creo que se entiende mejor si partimos de un concepto que yo creo que se oye también, corrígeme si me equivoco, que es de Bitcoin. ¿Vale? Seguro que eso suena más. Es una moneda virtual, ¿vale? Una criptomoneda, es una moneda digital que, bueno, hubo una iniciativa, pues hace unos 10 años aproximadamente. Una moneda digital es una moneda que no existe físicamente, a diferencia del euro, del dólar, etcétera. Entonces, hace unos años, 10 años más o menos, unos señores inventaron un sistema para poder generar un dinero digital y que además sea seguro y que de alguna manera no podamos gastarlo dos veces, porque ahora mismo si tenemos un activo, una foto y se la mandamos a nuestros amigos, pues le podemos mandar a todos y mantenemos la posesión de la foto, o sea, no la perdemos, no se desgasta por mandársela a muchos. Pues al ser una moneda digital, este Bitcoin, de alguna manera podría parecer que si se lo damos a muchas personas vamos a retenerlos. Pues estos inventaron un sistema bastante sofisticado, bastante complejo y que funciona muy bien. Pensemos que estamos hablando de dinero y de términos que a la gente malvada le atrae mucho, intenta siempre encontrar las cosquillas para llevarse el dinero. Pues encontraron un sistema y además la característica de Bitcoin es que no hay una entidad, no hay un banco, no hay una empresa Bitcoin SL detrás, sino que es un sistema que funciona, esta criptomoneda, pues de una manera distribuida, es decir, no hay una empresa, está funcionando pues con muchos miles de ordenadores normales repartidos por el mundo que trabajan de forma colaborativa para que eso funcione, ¿vale? ¿Y por qué lo enlazo con Bitcoin y con blockchain? Pues que realmente para que cada una de esas personas que tenemos una cuenta en Bitcoin sepamos cuánto saldo tenemos y sea de verdad fidedigno, que si yo te mando a ti un Bitcoin va a pasar a ser tuyo y va a dejar de ser mío, lo que hace es se mantiene un registro distribuido, una base de datos, un libro contable, un libro mayor como el que se llevaba antiguamente, se llevan las empresas, y eso es precisamente blockchain. Blockchain es el sistema, o sea, la tecnología que utiliza Bitcoin y otras iniciativas para apuntar de forma fehaciente, de forma fiable, de forma transparente, pues todas las transacciones que se realizan entre las partes, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que se entiende un poquito más que si se suelta directamente lo que es Bitcoin y lo que es blockchain, un poco la relación que tienen entre ellas. Es como una base de datos que está guardada en algún sitio y que la característica que tiene es que es inmutable. O sea, una vez que los datos se guardan en blockchain, ya no es muy difícil o prácticamente imposible cambiar, lo que añade una cierta capa de confianza y de seguridad para que la información que está ahí es ahí, sabemos quién la ha puesto, porque se tiene que de alguna manera verificar quién es el que la ha puesto y nadie la puede cambiar. Entonces, cuando hablamos de Bitcoin y de blockchain, hablamos de dos términos diferentes, pero que se complementan entre sí, ¿no? Bitcoin necesita de ese sistema de bloques. Exactamente, justo. O sea, Bitcoin es una moneda que utiliza distintas tecnologías y una de ellas para guardar esos datos, para guardar esa información, para guardar esas transacciones que sean fiables, pues lo guarda en una base de datos que se llama blockchain. Efectivamente. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de trabajar de blockchain? Realmente técnicamente es un poquito complicado qué es lo que hace por debajo, pero la idea es que es un conjunto de blockchain, significa cadena de bloques, ¿no? Bloque es bloque y chain es cadena. Pues la manera que tiene es que el sistema
internamente lo que hace es guarda una serie de operaciones, pues que A le manda a B un Bitcoin, B le manda a C otro, etcétera, etcétera, usando el mismo ejemplo que veíamos antes de Bitcoin, ¿no? Pues esas transacciones, esas operaciones, esas transferencias, como las que hacemos en el banco, se guardan en un bloque que es como una especie de caja. Entonces, una vez que ese bloque se guarda en la cadena de bloques, queda inmutable. O sea, ya nadie puede más que leer lo que pasó ahí, ¿vale? Y así se puede saber cuál es el saldo que tenía alguien y por qué tiene ese saldo. Porque aquí recibió dinero, o aquí bitcoins, o porque aquí los envió. Entonces, se llama cadena de bloques porque de alguna manera las operaciones, las transferencias se van guardando en distintos bloques y cada bloque de alguna manera está enlazado con el anterior. Y es, insisto, lo que decía antes, es muy difícil o prácticamente imposible matemáticamente modificar la información que está ahí para que de alguna manera haya una confianza en que los datos son verdaderos. ¿Y qué tecnología se utiliza para todo esto? Pues utiliza muchas, términos de, o sea, utiliza muchas lo que se llaman términos criptográficos, pues mecanismos pues para verificar que el que envía pues una cierta transferencia, igual que cuando hacemos una transferencia en el banco, pues nos pide una serie de claves, pues esto lo hace evidentemente a nivel de sistema la plataforma, pero para que alguien envíe, si yo te mando a ti, por ejemplo, Raquel, un Bitcoin, pues de alguna manera yo voy a tener que introducir algún tipo de usuario o de contraseña que solo sepa yo para que yo en el futuro no pueda decir que no te he hecho a ti la operación, ¿vale? O sea, si queda registrado de forma fehaciente y que yo te la he mandado a ti, pues eso genera una confianza y para eso se utiliza pues diferentes tipos de mecanismos de criptografía, de verificación que cualquier mínima cambio en los datos va a cambiar la información que está ahí y se saltarán entonces las alarmas. También tiene muchos sistemas de protocolos de comunicación. Como hoy en día utilizamos mucho la web y las aplicaciones móviles, pues de alguna manera blockchain también es capaz de interactuar pues eso con una página web para que no sea a nosotros los usuarios finales, que en último término nos da igual si los datos se están guardando en blockchain o en una base de datos o lo están guardando en una hoja de papel. Realmente a nosotros nos da lo mismo, pero sí que es cierto que y por eso precisamente blockchain tiene que adaptarse a los medios a los que nosotros como usuarios vamos a querer interactuar. ¿Y qué diferencia blockchain de otras bases de datos? Pues básicamente, o sea, una base de datos es un conjunto de información. La principal característica que tiene blockchain es su carácter inmutable, es decir, que no se puede cambiar por mucho que tengas permisos, porque por mucho que seas el administrador de la red, de la plataforma, nadie va a poder modificarlos, que es una característica, y también blockchain suele tener un carácter distribuido, es decir, que normalmente pues en las empresas, en distintas organizaciones, suele haber una base de datos que está pues en un servidor o que está ubicada en un cierto sitio, ¿no? Pues en cambio la característica que tiene blockchain suele ser que es un sistema que está replicado, que está distribuido, que la información está copiada en muchos sitios diferentes, lo que te da también una cierta garantía de que si ese servidor donde tenemos centralizados los datos se cae, ya no podemos acceder a la información. En cambio, si está distribuido, si está repartido por muchos ordenadores repartidos por el mundo, distribuidos por el mundo, aunque se caigan 1, 2, 3 o 4, siempre vamos a poder recuperar la información porque habrá otros que sigan manteniendo una copia. ¿Y por qué se habla tanto últimamente en el mundo de la industria del blockchain? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que en parte porque lo asocian mucho a Bitcoin. Sabes que Bitcoin, seguro que has oído que ha tenido muchas fluctuaciones, o sea, cuando apareció, cuando surgió la iniciativa, pues hace unos 10 años aproximadamente, un Bitcoin no valía más que unos céntimos, o sea, mucho menos de €1. Hace 2 años llegó a valer cada Bitcoin, pues casi 20.000 euros. Se ha disparado su cotización, lo que la sociedad considera que vale cada una de estas monedas, ¿no? Entonces, como se asocian mucho, de hecho, hay muchas personas que seguro que confunden, y es lógico, el término de Bitcoin y de blockchain, pues porque lo asocia un poco pues a la especulación, a hacerse rico, a hacerse
pues eso, conseguir pues un dinero rápido, ¿no? Como la fiebre del oro y estas historias. Entonces sí que es cierto que eso es también tiene Bitcoin, hay que decirlo, pues un poco de mala fama, porque también es cierto que se ha utilizado como ha salido los medios de comunicación, pues que se ha utilizado pues para la Deep Web y en otros sitios pues para pues, comprar armas, comprar drogas, otro tipo de delitos, que es una mala fama, pero al final no es un problema del dinero, es un poco para qué lo usamos, ¿no? Igual que el dinero convencional, ¿no? Entonces sí que es cierto que en el caso de blockchain y Bitcoin se han asociado tanto que surge interés y también por otra parte sí que es cierto que cada vez hay más aplicaciones, se le está encontrando muchos más usos a blockchain independientemente de los que tiene de Bitcoin, ¿no? Pues hay muchas otras aplicaciones que se están empezando a desarrollar obviando Bitcoin y haciéndolo como algo propio. Y por eso sí que está empezando a surgir iniciativas. Hay tecnologías que están madurando mucho en los últimos años y por eso lo que decías bien al principio, pues que se está empezando a utilizar ya hace un tiempo realmente que se utiliza en España y en Galicia, en distintos proyectos, pues de manera sostenida. Uh-huh. Como ejemplos, Cristian, ¿en qué sectores podemos utilizar el blockchain? Pues como tecnología muy joven y poco madura que es muy prometedora, ¿vale? O sea, realmente se podría llegar a utilizar en prácticamente, me atrevería a decir que casi todos los sectores pueden ser. De hecho, leía el otro día, este fin de semana, un informe del Foro Económico Mundial que decía que en el año 2027 se estima que el 10% del PIB estará guardado de alguna manera en algún tipo de blockchain, en alguna de los sistemas pues repartidos por empresas y por gobiernos en el mundo, ¿vale? O sea que se espera que crezca, todavía no, pero alguna aplicación, pues por ejemplo, para el tema de administración, pues imaginemos, por ejemplo, que tenemos un tipo de concurso, de licitaciones o esos registros que por transparencia los gobiernos tienen que publicar pues en su web. Cuando se cambia de gobierno, nada impide que el gobierno actual pues elimine ciertos datos que no le interesen del anterior o que los modifique, etcétera. Eso técnicamente es posible, ¿vale? Pues una aplicación pues podría ser añadir una capa de transparencia porque se sabe que si esos datos se han guardado en una blockchain, nadie, sea del partido político que sea, nadie lo va a cambiar y eso siempre va a estar ahí, ¿no? Pues por ejemplo, también se está utilizando mucho en el control de la cadena de suministro. Por ejemplo, hay varias iniciativas dentro de Galicia y fuera de ella, donde las empresas están pensando en lo interesante que podría ser y haciendo proyectos piloto, pues, por ejemplo, sé que hay una iniciativa de Coren en ese sentido, para que tú vas al supermercado, pues escaneas un cierto código QR que te dan en la caja es un pollo de campero, me parece que es. Entonces se escanea en QR y entonces te da una trazabilidad de, pues ese ha sido criado en Ourense y con tal producto, etcétera, etcétera, pues lo han mandado a la planta de producción, etcétera, y que pues ha estado tanto tiempo y al final ha llegado a su destino en Pontevedra tal día, ¿no? Pues que toda esa información que sea fidedigna, que sea fiable y que todo eso se puede llegar a controlar. Ahí también los bancos, por ejemplo, me consta que Abanca, que conozco a gente de Abanca Innova, pues han estado haciendo pues eso, investigaciones sobre blockchain, pues porque también eso desde el punto de vista de la trazabilidad, de la seguridad de las comunicaciones, o sea, cuanto menos fraude y más fácil sea hacer cualquier operación, pues más se van a reducir los costes y a la banca en general eso es lo que le interesa mucho. También para la parte de certificados académicos, es un proyecto en el que también estoy trabajando. Yo desarrollé una iniciativa, pues para, imagínate, ha habido, seguro que les suena a todo el mundo, pues alguna iniciativa que ha habido en España y fuera de ella, pues de personas que decían que tenían un título y luego no era así, etcétera. Hoy en día es muy fácil falsificar una acreditación académica, pues si eres un poco mañoso con el Photoshop, o incluso hay empresas que se dedican a eso. Y eso es un peligro, porque yo puedo decir que soy médico, ir con mi título oficial a un sitio y si no registran, o sea, si no me investigan un poco, a lo mejor me ponen a mí a operar
y vamos, el resultado puede ser catastrófico, ¿no? Pues eso es una cosa bastante seria. Entonces, con un certificado académico que se verifique que ha sido expedido por una cierta organización de prestigio y que eso sea cierto y que nadie lo pueda modificar, pues desde luego transmitiría, yo creo que bastante confianza a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por lo que nos cuentas, y ya para ir poniendo el punto final, Cristian, Sí. ¿sirve blockchain para todo? No, eso sí que es un punto muy importante y es que parece que es la panacea, es lo que se está vendiendo en los medios y en absoluto. O sea, hay proyectos muy buenos que se pueden ser solucionados con sistemas que ya existan, que a lo mejor van a ser más eficientes, pues más baratos, etcétera. O sea, lo he visto yo en varios proyectos que la gente quería usar blockchain porque, como decías tú antes, es lo que está de moda, es lo que suena, pero no siempre. O sea, siempre es lo recomendable es analizar, igual que para clavar un clavo no vas a usar un destornillador por muy de moda que esté, es mejor usar un martillo, ¿no? Va a ser más eficiente, pues en este caso pasa un poco lo mismo. Pero sí que es una tecnología que tiene que madurar mucho, pero que nos va a modificar muchos de nuestros aspectos y nos va a mejorar la vida, aunque nosotros no lo sepamos como usuarios, pero no sirve para todo. Bien, pues hasta aquí llegaban nuestras inquietudes en la mañana de hoy. Cristian, no sé si quedó alguna cosita por ahí que quieras aclararnos en relación a todo este mundo del blockchain. No, simplemente que vamos, no sé si es un tema que está sonando cada vez más y yo recomiendo que ante cualquier proyecto se estime muy bien la utilización o no y se use, bueno, igual que cualquier tecnología de forma razonable y sin precipitarse, pero yo creo que eso como sociedad en el futuro nos va a acabar beneficiando y sobre todo por las cuestiones de transparencia y de reducción de costes, de fraude, etcétera. O sea, que es lo que se trata, ¿no? Mejor, que la tecnología ayude a mejorar el mundo y no sea un fin en sí mismo. Ciertamente. Cristian Delgado, enxeñeiro de telecomunicacións, moitas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta Un luego. saudiño. Ata logo. Chao.